Hola a todos, soy Rocío Jiménez, nutricionista especializada en trastornos alimentarios y patologías digestivas, y esto es Nutrición y Más Allá, un lugar creado para compartir mi forma de ver la nutrición como una herramienta de libertad y salud, y no de restricción. En este lugar compartiremos conversaciones con algunos profesionales y reflexiones propias para que tú misma seas la dueña de tu propio bienestar. Muchos corredores piensan que para bajar sus marcas o para dejar de sentirse cansado basta con comer sano, pero la realidad es que la nutrición deportiva tiene sus propias reglas y a veces lo que es saludable para el sofá no lo es para el asfalto. Hoy nos acompaña Patricia, más conocida como Patri de Seidomi. Ella es dietista nutricionista especializada en corredores populares. Su misión es clara: ayudar a que los deportistas dejen de pegarse contra el muro, aprendan a entrenar su sistema digestivo y sobre todo que recuperen la energía, que no se arregla solo durmiendo más, sino comiendo mejor. Si eres de los que terminan los entrenamientos destruidos o te dan miedo los geles, quédate porque hoy Patri nos va a enseñar cómo el mundo de la nutrición puede ser tu mejor zapatilla de running. Bienvenida, Patri. Gracias, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando a echar el ratito contigo y con todas las personas que nos estén escuchando. Esto es, yo creo que este episodio, Patri, va a ser algo muy interesante porque creo que al final la información con el tema de nutrición, el tema de corredores o nutrición deportiva en general, creo que puede causar bastante confusión y por eso me apetecía mucho también hacer este episodio contigo, la verdad. Bueno, Patri, vamos a empezar por el principio, ¿no? Eres bióloga, pero después hiciste nutrición, ¿no? ¿Por qué nutrición y por qué, o sea, por qué después de estudiar biología decidiste nutrición y por qué nutrición para corredores? Cuéntanos. Pues mira, te cuento desde que yo tenía como unos 12, 13 añitos, porque ahí empecé a experimentar unos cambios en mi cuerpo que me empezaron a complejar muchísimo. Resulta que cuando yo era pequeña, pues sentía que tenía un culo enorme y eso me acomplejaba, con lo cual empecé yo misma a experimentar cositas con la alimentación porque mis padres estaban haciendo dietas, patatín, patatán. Entonces, pues empecé ahí a interesarme un poquito por la nutrición, pero para mí en aquel entonces la figura del nutricionista era una persona aburrida, una persona que te quitaba lo que te gustaba. Entonces yo decía, vale, en el momento porque claro, desde pequeña yo siempre he ido como guiándome a ver qué iba a estudiar, pues yo veía que la nutrición me llamaba la atención, sobre todo por intentar salir de ahí, de esa situación que yo estaba teniendo, Claro. pero no, yo no quería ser esa persona aburrida y que le quitaba a la gente lo que le gustaba. Exacto. Entonces, pues decidí ser bióloga porque hice un viaje, visité un acuario y como que me gustó mucho el mundo de marino, de las medusas y tal. Entonces me metí en biología, que lo veía como pues algo que parecía que tenía más sentido, ¿no? Spoiler, no. Lo que pasa es que es verdad que más tarde pues me di cuenta que, claro, la biología tiene mucho que ver con la conducta, con los hábitos, y a día de hoy es maravillosa para ayudarme a tratar a los corredores populares. Total, que por ese motivo no fui nutricionista de primera y sí fui bióloga, pero ahora, al terminar la carrera de biología, todavía yo seguía con eso de la nutrición, porque la nutrición ha marcado toda mi vida. Y un amigo me dijo, al terminar la carrera de biología, que no sabía qué máster hacer, Sí. me dijo un amigo que por qué no hacía un máster de nutrición. Y yo, pues sí, pues te conoces tú mejor que yo. E hice un máster de nutrición. Con ese máster no podía atender patologías ni con la carrera de nutrición, así que yo ya vi que definitivamente la nutrición tenía que definir mi vida y como tenía esa limitación de no poder atender a patologías, pues decidí hacer la carrera de nutrición. Cuando ya terminé la carrera de nutrición, pues de nuevo, otra vez, como que te tienes que especializar y tal. Y me especialicé en corredores populares porque al principio yo recibía a un montón de pacientes, pero en concreto el perfil del corredor popular pues me llamó mucho la atención que fuera tan ambicioso, tan comprometido con lo que se estaba trabajando y se unió con una situación personal que yo llevaba muchos años en el gimnasio y ya no me gustaba el tema del gimnasio, sino que lo veía como una ratonera. Y dije, vale, pues voy a
combinar, por un lado, voy a lanzarme a hacer running porque estaba viendo y estaba ayudando a muchos corredores populares que estaban alucinando con los cambios que pueden lograr con la alimentación y yo misma pues dije, pues sí, voy a probar el deporte. Así que como que se unió todas esas piezas que yo creo que dentro de mi ser como que iba buscando también todo eso. Al final todo esto es un proceso personal y también profesional. Claro, y aquí fíjate también cómo esto te llevó, ¿no? A esto último que acabas de decirnos, a descubrir también para ti un deporte nuevo, podemos decir, ¿no? Que en ese momento no te sentías bien a lo mejor con el tema del gimnasio como has comentado. Eso me parece bastante interesante, Patri, también, porque al final, fíjate, tú misma vives lo que esas personas a las que acompañas están haciendo también, ¿no? El hecho de al final salir a correr y demás, que no es como, bueno, yo acompaño a este tipo de personas, ¿no? Le doy pautas a este tipo de personas, pero no sé lo que sienten. Al final tú lo sabes también, lo vives en tus propias carnes, como decimos. Exacto. Sí, Es sí, total, así. yo lo tenía claro, que era una de las cosas que yo quería implementar y aquí estoy. O sea que al final lo vivo cada día, sé lo que es entrenar, sé lo Claro. que es tener que salir temprano, sé lo que es que una comida te siente mal porque no la has elegido bien, porque al final muchas veces pues la vida caótica como que te lleva a cometer esos errores, ¿no? Exacto, también es verdad. Y hablando de hecho, Patri, ¿no? Tema con la comida al final, ¿te puede ser buen corredor descuidando la comida? Sí, se puede ser buen corredor descuidando la comida, pero cogido con pinzas, te quiero decir. Vale, vamos a Eh, aclararlo. claro, porque ¿qué es primero descuidar la comida? Muchos de los corredores que me vienen resulta que tienen definido como comer sano, ¿vale? Ellos comen sano porque al final llevan tiempo corriendo, el hecho de correr pues conlleva también enterarte de muchas cositas que pasan a tu alrededor y tú intentas hacer tus primeros pinitos con la alimentación, pero tienes que tener una buena estructura, una buena organización y no vale vale, entre semana yo lo hago súper genial y los fines de semana voy compensando con todo lo que he hecho, todo el Claro, trabajo que he hecho a lo largo de la semana y también ocurre que muchos corredores como queman muchas calorías al correr, pues como que tienen ahí hilado el que, bueno, pues correr compensa las malas decisiones que tengas con la comida. claro. Así que no, puedes descuidar la comida, me quiero referir a que puedes tener una alimentación flexible que Eso es. puedes permitirte pues comer pizza, comer hamburguesa, tomarte alguna cervecita, eso sí, pero no la puedes descuidar en el sentido de, vale, como sano y nada más. No, tienes que tener una alimentación sana, sería como el primer pilar. Luego siempre explico que el siguiente paso sería una alimentación adaptada a tus entrenamientos y por último sería el tema de los suplementos. Entonces, realmente lo que quería decir con que sí puedes permitirte tener una alimentación descuidada es que puedes tener una alimentación flexible porque tú no te ganas la vida corriendo, sino que te gusta disfrutar del deporte, Exacto. pero tienes que hacerlo en una forma científica correcta para que tú puedas seguir teniendo resultados, no te estanques, no te cueste bajar la barriga, que no salgas a correr y tengas malestar. Entonces, Claro. hay que cogerlo con pinzas, como decía. Claro, sí, porque al final es lo que yo digo siempre, ¿no? No nos vamos a ir a los extremos, porque a mí me gusta correr no significa que yo me tenga que obsesionar con la comida. Sí, tengo que cuidar mi alimentación, pero tampoco es algo que si yo mañana tengo una fiesta, pues no me pueda tomar lo que me apetezca. Al final no es la conclusión a la que queremos llegar, ¿no? Exacto, todo depende también de la etapa de tu vida, porque eh, muchas personas no viven para correr, sino que corren para vivir mejor. Claro, Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, desde dónde estás corriendo. Y estoy convencida de que si estás escuchando esto, en realidad estás intentando correr para vivir mejor, para autosuperarte, ese pique contigo mismo, para incluso perder peso, pero hay que tener muy claro de dónde sale eso. exacto, eso es lo importante y al final tenerlo claro y que eso no vaya por ahí, se vaya por otros caminos. Es Exacto. así. Ya que has mencionado, Patri, el tema suplementos, vamos a aprovechar para mencionarlo también. ¿Realmente son necesarios? Porque hay personas también que piensan en,
salgo a correr 3 días a la semana y ya necesito tomar suplemento. No sé, ¿qué recomiendas tú aquí? ¿Es realmente necesario o no están vendiendo humo? La pregunta, o sea, la respuesta rápida es no, no son necesarios, pero eso lleva también pues su explicación y tienes que entender que muchas personas acaban poniendo un suplemento a modo de parche. Es decir, me han llegado a decir que por no tener tiempo en el día, por no saber cómo organizarte la alimentación, metes un suplemento. Entonces, eso no te va a llevar a ningún lado y te hace esclavo de aquí, de Exacto, no soy capaz de hacer lo correcto, que es alimentarte, o sea, de lo que tienes que ser esclavo es de la alimentación, porque si no, como ser vivo, terminas donde terminas, ¿no? totalmente. Es mucho más sensato y te va a dar muchos mejores resultados más rápido y de manera continua, porque al final tú lo que quieres es correr durante más años mejor, disfrutar de este deporte. Entonces, llevar una mínima estructura dentro de una flexibilidad, como te comentaba, eso te va a dar mayores resultados que si tú estás parcheando con un suplemento. Entonces, Claro, los suplementos tienen su cabida, pero como te he comentado antes, en la punta de una pirámide. Te quiero decir, la base es una alimentación sana, el siguiente escalón es una alimentación adaptada a los entrenamientos y el último son los suplementos. Con lo cual no empieces la pirámide del revés, porque exacto, es un error muy grave. Y luego que tu bolsillo se resiente cuando en realidad no tienes que estar invirtiendo en ese punto. Lo que sí, Rocío, que en carrera, dependiendo de las distancias, sí, pues es interesante meter algunos tipos de suplementos. Y también te quiero decir, me encuentro mucho en consulta, porque esto derivó a un lema dentro de Zaidomin, de mi proyecto, y es el lema de menos geles y más puchero. Porque muchos corredores populares saben una barbaridad de geles o incluso no lo saben, pero meten muchos geles en carrera. Sin embargo, tienes muchas dudas de cómo hilar fino para tener en su día a día pues energía, no llegar al final del día con mucha pereza como para hacerte 3 cositas de cena, que ya te digo, es más bien falta de herramientas y conocimiento que muchas veces la pereza que pueda dar prepararte alguna cena, que hay cenas saludables de abrir y consumir, lo que pasa es totalmente. que no se saben. Exacto. Por eso yo también siempre doy la importancia de, oye, pregunta, que no se pierde nada, ¿sabe? Que pide una consulta con el profesional que no necesite, sea de esto o de cualquier otro tema, porque al final es eso, ¿no? Hay gente que, a mí también me pasa, me vienen a consulta, y ahora me estoy tomando tantos suplementos, ¿y esto para qué? No, porque es que mi vecina me ha dicho que ella los toma y que eso es muy bueno. Ah, pues yo también hago lo mismo que mi vecina. Y si tu vecino se tira por la ventana, tú haces lo mismo también. A ver, vamos a informarnos, ¿no? Vamos a saber por lo menos que lo que me estoy tomando me sirva para algo o no, ¿no? Al final es lo que yo digo siempre. De repente para todo el mundo es necesario tomar magnesio, por ejemplo, que parece que se ha puesto mucho de moda ahora, o la creatina, ¿no? Es necesario que para esa persona sea necesario, no significa que para mí sí, ¿no? Que a mí me vaya a funcionar, porque al final cada proceso es individualizado totalmente. Total. Es Ade- que, Además, Rocío, que es como un arma de doble filo, en el sentido de que cuando tú te haces dependiente de algo en concreto, del suplemento, lo que estás es ¿cómo decirlo? Perdiendo la confianza en ti mismo, en tus propias total, capacidades y en la fortaleza que tiene tu cuerpo. Tú ya le estás atribuyendo a ese suplemento todos los resultados o casi todos los resultados, pero lo verdaderamente potente que es para ti es que confíes en tu alimentación, porque eso luego se extrapola sí, creo que lo he dicho bien, se extrapola a otras áreas de tu vida y te afecta en ganar más confianza claro, a la hora de correr, pero también acabas encontrándote como más fuerte, estás progresando. Eso a la hora de comunicarte con tu jefe, por ejemplo, acaba notándose. Te totalmente. encuentras con otra vibra, ¿no? Sí, Así sí. que sí, Es sí, que es muy importante, muy importante. Así que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga dudas, que te contacte y consulte, oye, esas dudas contigo, que muchas veces no perdemos nada, incluso nos puede ayudar muchísimo, como estamos hablando. Patri, metiéndonos un poquito más en carrera, la noche antes de una carrera.
¿Es verdad eso de que tenemos que hincharnos a comer macarrones? ¿Es un mito? ¿Qué nos cuentas? Los macarrones son una opción, ¿vale? Pero sí que es verdad que llegar al punto de hincharte lo que va a lograr es que te dé un malestar increíble, que incluso esa noche no descanses, con lo importante que es el descanso en una noche previa a una carrera importante que llevas tiempo preparándote. Entonces todo debe de medirse en su justa medida y luego también aplicado a tu contexto y a tu situación personal, que muchas veces muchos corredores populares escuchan a alguien que corre más rápido, que toma macarrones en la cena anterior y por lo que sea, los macarrones no le gustan los espaguetis en vez de los macarrones o le gusta la pizza. Entonces, claro, ya no es solo pizza, macarrones, carbohidratos, que es como lo primero que se oye y lo que más se aplica. Pero oye, y la proteína y los antioxidantes que puedes incluir en esa cena previa para que el impacto que vas a tener al día siguiente en la carrera, pues tu cuerpo no lo sufra tanto. En fin, no es solamente los carbohidratos, que es lo más escuchado, porque al final los carbohidratos te aportan esa energía que tú necesitas para Exacto. correr, pero tienes que hacer una buena composición del plato y eso es verdaderamente más genuino que el simple hecho de, vale, yo me harto de macarrones porque tengo que hacer una buena carga de carbohidratos y ya está. Y luego también depende de la carrera, no es lo mismo una carrera de 5 kilómetros que una media maratón, ni tampoco una maratón. Entonces hay que ver un poco la casuística para que todo eso se pueda aplicar. Claro, de nuevo al final ese equilibrio, esa flexibilidad. Ni tanto ni tampoco, ni centrarnos al final en un grupo de alimentos solo, porque al final es muy importante, sí, que al final los hidratos son esa gasolina, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione y pueda rendir bien en ese momento, pero que no nos podemos olvidar tampoco de otros grupos de alimentos, ¿no? Exacto. Y es que es uno de los fallos más graves que cometen los corredores populares. A muchos de los que ayudo lo que ocurre es que se piensan que tienen que poner su alimentación patas arriba y es simplemente darle más protagonismo a lo que a ti, como corredor popular, que no eres una persona con sobrepeso, con obesidad o que está, pues que te digo yo, con una patología digestiva. No, tú tienes que mirar tu contexto y eso es lo que te va a dar a ti continuidad en tu deporte. Eso al final yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Ujú. Sí, Fijarnos en eso. Y 100%. hablando también, Patri, en carrera, temas geles, que esto también es un tema muy famoso quizá. ¿Qué recomiendas tú? O sea, ¿cualquier gel es válido? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegirlo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué pasa si un gel me sienta mal? Que esto es bastante común. Claro, esto es de las dudas más frecuentes también, porque los geles, al igual que con la carga de carbohidratos, los geles son ese aporte de carbohidratos que nos dan dentro de la carrera. Pero hay que verlo, insisto, desde el contexto individualizado, porque esos geles en carrera lo que nos hacen es aportarnos una carga potente de carbohidratos y rápida para poder seguir corriendo en una carrera que sea al menos de media distancia, es decir, media maratón. En otras carreras puede verse de manera más, en cuanto a protocolos más concretos, pero no sería tan necesario. Entonces, lo que te estaba comentando con el tema de los geles es que si tú no estás teniendo una buena tolerancia digestiva, te quiero decir, porque al meter tanta carga de carbohidratos, lo que ocurre es que tu cuerpo, si no es capaz de tolerarlo porque no has hecho un aprendizaje previo, un entrenamiento previo, porque de la misma manera que se entrenan las piernas, también se entrena el aparato digestivo. Esos geles te pueden sentar mal, con lo cual en cada uno de los entrenamientos tienes que probar esos geles en la cantidad adecuada, en el momento adecuado y también teniendo en cuenta qué es lo que has hecho antes de esos entrenamientos, es decir, la comida previa y también las Claro. anteriores, porque de ello dependerá cómo te sientes ese gel. Y no todos los geles le vale a todo el mundo. Entonces hay que irlo viendo de forma más personalizada. Claro, importante esto, que porque yo creo que también que mucha gente puede pensar, es que he tomado este gel y me ha sentado mal, pero a lo mejor no es el gel. Puede ser el conjunto de la comida que he hecho antes con el gel que he tomado.
Exacto, que es que geles hay a patadas, que si tienen más sales, que si tienen menos sales, que si como fuente de carbohidrato es glucosa, maltodextrina, ciclodextrina, Claro, que si con cafeína, que si sin cafeína, dónde ubicarlos, en fin, todo esto es que hay que tenerlo bastante claro y es lo que te comentaba antes, que muchos es como, vale, yo meto aquí geles que me han dicho que es lo que hay que meter y un error frecuente es el de meter un gel de cafeína, por ejemplo, al final de la carrera o del entrenamiento. ¿Y qué ocurre? Que la cafeína tiene su efecto un poco tardío a la hora de tomártelo. Y muchas veces lo que les ocurre a los corredores es que el efecto de la cafeína le llega cuando están duchándose ya, claro, cuando ya han terminado la carrera y todo. cuando la carrera ha terminado, pero claro, me río así por el contexto, pero en realidad yo entiendo perfectamente porque, claro, no todo el mundo tiene que nacer sabiendo de esto y escucha muchas cosas e intenta aplicar lo que ve del otro como que le funciona, ¿no? Como Exacto. al final está guay tener referentes, inspirarnos de otra persona, pero tú siempre tienes que valorar tu contexto. Exacto, eso al final es lo más importante. Y otra cosa también, Pati, que quiero que nos cuentes un poco en la carrera, ¿no? El tema de la hidratación. ¿Qué aconsejas tú aquí? Pues con la hidratación es un cambio abismal si tú lo aplicas ahora y luego empiezas a experimentarlo en tus carreras y lo vas acumulando a lo largo del tiempo. Porque con la hidratación lo que estamos logrando ya no es solo que ese agua esté disponible para poder producir ese proceso de la propia carrera, sino que también es importante porque cuando entramos en movimiento la temperatura de los músculos aumenta. Y este agua también actúa como un refrigerador para que los músculos no estén tan al borde de la lesión que muchas veces nos pasa en carrera. Entonces, la hidratación es importante durante la carrera, pero también lo es fuera de ella, que es un error que cometen muchos corredores populares que se fijan solamente en el antes, durante y después de correr, pero claro, y el resto del día, ¿qué ocurre? ¿Qué estás bebiendo? Claro, ¿Qué estás comiendo? Con lo cual es interesante que se vea a lo largo del día cómo se está hidratando también, porque Pepito, aparte de correr, también es padre y tiene que llevar a sus hijos a las clases extraescolares, tiene exacto. las mañanas un montón de reuniones, en fin, que Claro, que al final tenemos que tenerlo en cuenta todo y ser realistas con lo que es la vida en realidad. Y no es solo el momento del entrenamiento, de la carrera, que todo cuenta al final. Teniendo en cuenta, Patri, esto, ¿no? Hemos hablado un poquito del antes de la carrera, el durante, pero también quiero preguntarte una cosa sobre el después. ¿Qué aconsejas tú comer después de una carrera para el día siguiente no estar destruido y que no me pueda ni levantar? ¿Qué aconsejarías tú aquí? Pues mira, esto es muy sencillo y te lo puedo explicar con una frase que me dice, bueno, me decía mucho mi padre, porque ya he crecido y no me la dice tanto, pero de pequeña sí que me decía, Patricia, primero las obligaciones y luego las devociones. Entonces, esto que te quiero decir con esta frase, que primero al terminar una carrera intenta poner de tu parte para comer lo correcto y no una cervecita, unos pinchitos, unas tapitas que suelen ocurrir muchas veces, ¿no? Sí, Primero, intenta comer lo que tu cuerpo necesita después de ese esfuerzo, porque ahí vas a generar esas adaptaciones, ya que te has currado, pues ya sea 5 kilómetros, 10, 21, exacto, lo que sea. lo que sea, tu cuerpo ahí está mucho más receptivo y susceptible a generar esas adaptaciones, con lo cual tienes que intentar meter después de esa recuperación buenos alimentos que sean potenciadores de ese esfuerzo que has llevado a cabo. Y ya luego, pues tú te tomas esa cervecita, te tomas esas chapitas y se tercian y nada más, es muy sencillo lo que debes de hacer a la hora de recuperarte eso en el momento inmediatamente al terminar de la carrera. Pero claro, volvemos a lo mismo. Cuando ya llegas a casa, también tienes que seguir manteniendo esa alimentación que muchas veces por el propio esfuerzo de la carrera, como que tenemos el estómago un poquito más cerrado y claro, todo Claro, esto hay que irlo revisando porque estás cerrándote una puerta para que tus músculos estén más fuertes, para que tus huesos no se desgasten, para que, en fin, pues que tu metabolismo progrese y siga avanzando.
Claro, al final aquí de nuevo, ¿no? Otro ejemplo que nos pone Patri, otra explicación que nos da que no es ni tanto ni tampoco, que tengo que priorizar lo realmente importante en ese momento. Me ha encantado el ejemplo que has dicho, ¿no? De primero las obligaciones y luego las devociones. Y yo creo que con esto al final ha quedado muy claro. Pero también no me ha surgido la pregunta, conforme te estaba escuchando, de ¿te has llegado a encontrar con corredores, ¿no? Personas que hayan llegado a tu consulta que realmente estén quizás un poco más centrados, por no decir a lo mejor otra palabra, un poco más de obsesión con la comida. De es que si como me tomo una cerveza ya no voy a rendir igual. ¿Te has llegado a encontrar con eso? Sí, me he llegado a encontrar con, que es muy recurrente, ya te digo, que no son casos aislados, con la carbofobia, o sea, el miedo a comer carbohidratos cuando llevamos ya todas estas llamadas juntas, hablando de que los carbohidratos son Eso, la fuente principal de energía. Así que imagínate una persona que, claro, por haber aplicado conceptos que no son de corredores populares, porque esto de que los carbohidratos son malos, de que te pueden engordar, de que incluso te pueden hinchar, pues todo viene de un mundo más del fitness o de una persona que tenga sobrepeso, obesidad y que está en exacto, un punto completamente distinto al tuyo, tanto a nivel físico como a nivel mental, porque el hecho de ser corredor popular, también el propio deporte lleva una disciplina, una constancia, son valores que quizás una persona con sobrepeso o con obesidad debe de desarrollar en el ámbito más psicológico, ¿no? Entonces, la carbofobia es algo que viene más asociado de incluir en el mundo del running conceptos de otros sitios, con lo cual es completamente normal que puedas tener miedo a pasarte de carbohidrato por miedo a engordar y cuando engordas, pues es un lastre que se supone que es el miedo de los corredores, es un lastre que ellos tienen a la hora de correr y, y quiero decirte que no, que los carbohidratos tienen que estar en todas tus comidas, tienen que estar en la medida adecuada y en una evolución adecuada a medida que tú vas obteniendo resultados, te vas motivando y tú vas sintiéndote más fuerte. Te quiero decir, exacto. la clave de todo esto sería comer más y mejor para tú poder rendir y disfrutar mucho más de tu deporte y como consecuencia tú obtienes un cambio físico, pero siempre es ligado a disfrutar del deporte, que es el motivo por el que practicamos ese deporte, que es pues disfrutar del running y de lo que nos da ese pique con nosotros mismos, ese momento de desconexión de todo lo que nos ocurre en nuestra rutina. Totalmente. Aquí aprovecho el final también para decir que, oye, acabamos de desmontar un mito, ¿no? Y para todas esas personas que piensan que no tienen que tomar hidratos de carbono. Yo siempre pongo el ejemplo en consulta que el no tomar los hidratos es como si yo tengo un coche con todas las piezas, ¿no? Su rueda, asientos, todo, pero no le echo gasolina. Pues no, el coche no va a arrancar, ¿no? Es imposible. Eso al final nos lo da esos hidratos de carbono, ¿no? Para que al final esas personas que nos están escuchando ahora mismo vean la importancia que tiene en corredores, muchísimo más, pero que en cualquier persona también al final son necesarios, ¿no? Lógicamente, cada uno en la medida que lo necesite, ¿no? Pero que es necesario, que siempre tenemos que tomarlo y no dejar ningún grupo de alimentos de lado. Eso es, Totalmente. Y esto viene muy hilado también, Rocío, con el ayuno, que muchos corredores populares también aplican el ayuno, bien por miedo a los carbohidratos y decir que por no comer antes de salir a correr van a perder más grasa, cuando esto no es así, o también porque no saben decidir qué les puede sentar bien claro, antes de salir a correr. Vuelve a lo mismo, es el desconocimiento de algo y aplicar al running conceptos que son de otras situaciones totalmente diferentes, cuando en realidad puedes y debes salir a correr con un desayuno como tal, de que tú necesites hacer digestión, puedes hacerlo, pero tampoco es necesario porque realmente hay opciones y alternativas en las que tú no necesitas levantarte antes de mucho tiempo, es decir, te puedes quedar 10, 15, muchísimos minutos más en la cama y luego salir a correr, pero debes de meter ahí un tipo de comida
porque te viene mucho mejor para, volvemos a lo mismo, entrenar fuerte y que Claro. disfrutes mucho mejor de tu deporte. Así que eso serían como las dos, son dos conceptos que se unen. Exacto, Mantener y al final lo más importante, rendir bien cuando estoy corriendo y al final terminar, como yo digo, con un buen sabor de boca, ¿no? De, oye, me he visto bien, no que muchas veces también si veo a lo mejor que no rindo, ya pueden invadir los pensamientos negativos. es Es un que no llego, es que no lo estoy haciendo bien, tal, y a lo mejor es algo que estoy descuidando, algo tan simple como que no me he tomado antes de entrenar mm, cualquier cosa que me pueda ayudar mucho en ese momento. total. Y los corredores, si algo destacan, es de ser muy fuertes de mente, que hay veces que están muy mal a nivel físico y la mente les puede, pero claro, llegan a un desgaste muy importante y todo esto arrastrado por semanas, por meses, por años. Y luego normalizan pues situaciones como que te duele la rodilla cuando no es así, que Claro, duele el talón, que duele el tobillo, que si la pata de ganso, en fin, que todas estas lesiones también se van solucionando cuando tú tienes una alimentación adaptada a los entrenamientos y no estás corriendo constantemente bajo mínimo, que es normalmente con lo que me encuentro. Ya muchas veces es porque, y la mayoría, porque se come de menos y luego por pensar que tienes que poner patas arriba tu dieta y tu vida y hay que hacer grandes esfuerzos cuando no es así, cuando tú tienes que tener claro que no eres un atleta de élite, sino que eres un corredor popular que quiere seguir disfrutando de este deporte pues el máximo tiempo posible y hacerlo compatible pues con la familia, con el trabajo, que esto es otra, que también con el tema de la familia se piensa que por tener unos objetivos tan concretos, pues ahora tienes que comer diferente y ser el obsesionado y el rarito de la familia. Y no es así, tú puedes comer perfectamente, ¿qué te digo yo? Pues un guiso de patatas con carne y puedes, tanto tú como tu mujer, tus hijos, quien sea que haya en tu familia, lo que pasa es que tú tienes que enriquecer tu plato de una manera muy sencilla. Tan solo exacto. necesitas saber cómo hacerlo. Claro, es que es muy sencillo, ¿no? No hay que obsesionarse tanto con tengo que planificar, yo tengo que hacer una No, comida diferente, a ver ahora cómo lo hago. Es mucho más sencillo, yo creo, que o sea, de cómo se piensa. sí, Creemos 100%. que es algo más complicado. Y hablando de esto, Patri, ¿no? De esos errores que te encuentras en consulta, ¿cuál es el mayor error o el más común, mejor dicho, que te sueles encontrar tú en esos corredores cuando llegan a tu consulta? Como lo más común, como lo que casi todo el mundo hace mal. Este del ayuno. El ayuno, sin duda, porque piensan que por salir a correr sin comer antes van a salir más ligeros y se sienten con más energía y que llevan mucho tiempo haciéndolo incluso, pero que tú lo hagas no significa que sea lo correcto, porque también el cuerpo acaba intentándose adaptar ante una situación que tú mismo has forzado. Entonces al Exacto, cuerpo no le queda otra que intentar disminuir las sensaciones negativas a toda costa, hasta que claro, llega un punto en el que no se puede sostener más claro, tiempo que ya no y podemos. empiezas a estancarte en las marcas y tú empiezas a cuestionarte, ¿seré yo? ¿Será la edad? Muchas veces me Sí, dicen, no, es que, claro, no se corre lo mismo con 55 años que con 40. Pues no es verdad, porque si tú con 40 no hilaste fino toda tu alimentación, ya te digo que no es un menú cuadriculado de 100 gramos de arroz, 80 gramos de salmón, para nada, es mucho más flexible y práctico para tu día a día. Pues si tú con 40 no hiciste esto, con 55 tú te puedes encontrar mucho mejor y además cuentas con la experiencia de años corriendo, que eso a ti, a nivel mental, a nivel de potencia, todo eso, vamos, es muy genuino. Imagínate lo potente que te puedes encontrar cuando tú empieces a alimentarte más acorde a los entrenamientos que estás haciendo. Ya siempre les aseguro, porque es cierto, de que comiendo la alimentación adaptada en tus entrenamientos con 55 años puedes estar mucho más potente que con 40 cuando solamente estabas tirando de cabeza. exacto. Y aquí también, fíjate lo importante también y cómo somos con nosotros mismos, ¿no? No, es que soy yo, es que ahora llevo una racha que no me encuentro tan bien y no tiene que ver conmigo porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos provocamos esa situación para a lo mejor no comer antes de salir a correr. Uh -huh. Y yo siempre lo digo, claro, es que si voy a hacer una actividad
yo qué sé, aunque sea dar un paseo, ¿vale? Que a lo mejor no tiene tanto gasto de energía, pero mi cuerpo no tiene de dónde tirar, es que al final tampoco me voy a encontrar bien. Es como cuando estoy trabajando y a lo mejor no desayuno, es que voy a llegar al mediodía con un dolor de cabeza porque es que mi cuerpo va funcionando, pero bajo mínimo al final. Total. Y ya no es solo eso, Rocío, sino que cuando tú estás haciendo una actividad bajo mínimo, tu cuerpo de donde tira es del músculo. Exacto. Entonces, si encima los corredores que tenemos, pues ese trabajo tan intenso de resistencia que nos cuesta mucho mantener el músculo, incluso aumentarlo, pues imagínate si vamos manteniendo pautas que no nos vienen bien, a lo largo del tiempo el músculo se resiente y muchos lo que hacen es que se quedan muy flacos, pero a nivel de fortaleza nula. Y eso es lo Claro. que te protege a ti de las lesiones, pero también lo que te permite seguir avanzando en tus marcas y mantenerte vivo, porque muchas veces si nos estancamos es que nos empezamos a cuestionar todos y pues, incluso empezamos a meter suplementos por probar y hacer pues, cosas muy locas, la verdad. Exacto, sí, sí, que a lo mejor no tiene ni pie ni cabeza cuando lo único que tengo que hacer es comer bien y se acabó. Nada del otro mundo, ni nada que me vaya a costar hacerlo mucho, que tenga que cambiar mi rutina para poder hacerlo. No es tan complicado como nosotros creemos que es, ¿verdad? Exacto, comer bien adaptado al entrenamiento, que ya te digo, Rocío, que muchos me dicen, vale, no, yo como bien, intento evitar fritos, intento evitar los pasteles, mi bebida suele ser agua y a lo mejor me tomo solamente las copitas de vino o la cervecita los fines de semana. Ok, que esto es la base de la pirámide que te comentaba Claro. antes, que es como un nivel más, que ese es el error de muchos corredores, que no saben por qué no están perdiendo la barriga y es precisamente porque no están teniendo una alimentación más estructurada, organizada y flexible, porque gracias a la flexibilidad, la parte psicológica también se ve como más tranquila, que ya Exacto. te comento que las obsesiones traen mucho estrés y el estrés es el enemigo número uno del cambio de composición corporal, del cambio de peso y tal, pero también del rendimiento físico. Y si ya Claro. tenemos mucho estrés por nuestro trabajo, que no vamos a cambiar de trabajo probablemente, pues contra, vamos a poner el resto de nuestra vida lo más cómoda y práctica posible, que ya los agobios no es que vengan de otro sitio, pero Exacto. que de la comida no va a ser. Totalmente, es así. Patricia, por ir cerrando un poquito, ¿no? Una pregunta también interesante. Si un corredor solo pudiera cambiar una cosa de su alimentación mañana mismo, ¿no? O hoy mismo, ¿qué debería hacer? ¿Qué le aconsejarías? Que metieras fruta en todas las comidas. Wow, no me esperaba esa respuesta. Es algo súper sencillo y a ser posible que sean frutas del bosque. Es decir, mora, frambuesa, arándano y fresas. Creo que no lo ha dicho, ¿no? Mora, frambuesa, arándano y Sí, fresa. fresa. Que sea esas. Yo sé que los corredores populares tienen por bandera el plátano porque es alto en potasio, porque es alto en carbohidratos, maravilloso. Pero mete también estas frutas e intenta que sea en cada una de tus comidas. Que luego te quieres comer un yogur, ok. Que también te quieres comer un chocolate porque unas onzas de chocolate porque no puedes vivir sin el chocolate, ok. También Vale. lo que he dicho antes, cumple primero con las obligaciones y luego Eso, con las devociones. Así que para que arranques ya, mete una pieza de fruta en cada una de tus comidas, que eso te va a dar antioxidantes a tutiplén y eso es muy bueno para todo lo que es la inflamación que tengas claro. en el volumen de tu cuerpo y verás como la barriga la bajas y empiezas también a correr muchísimo mejor. Claro, algo tan simple como la fruta, que lo tenemos en nuestro día a día presente, al alcance de todo el mundo y oye, que no es nada de ahora me tengo que comprar un suplemento, gastarme un dineral, también como estábamos hablando antes, nada, una fruta y me va a hacer también sentirme mejor, y, ya no con nosotros mismos, ¿no? Sino también en el tema del rendimiento. La verdad, qué interesante me parece esto. Pues Sí, sí. sí. El dinero gástatelo en la, que ya te digo, los arándanos, las fresas y las moras no Bueno, son de las más baratas, pero será por algo. totalmente, sí que es así. Patrick, y ya por último, cuéntanos dónde podemos encontrarte si alguna persona quiere contactar contigo porque tenga alguna duda o directamente tener alguna consulta contigo para resolver su caso concretamente. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues mira, me puedes encontrar en mi página web, zaidomin.es. Ahí envío todos los días un correo
con un aprendizaje súper genuino de nutrición aplicado a las carreras, tanto a running como a trail. Y cada día, imagínate, si te quedas ahí en la página web, todo lo que puedes aprender de forma muy sencilla, porque en 2 minutos lees el correo y ahí puedes contactarme de manera directa. No hay ninguna inteligencia artificial ni nada. Esa soy yo quien está detrás de todo eso. Así que por ahí te suscribes a los correos y puedes contactarme. Además que también tienes un regalo dentro de mi página. Así que estoy convencida de que eso te va a venir muy bien para que mejores en tu carrera. Y por otro lado, pues también me puedes encontrar en redes sociales, que es Zaidomin con Z. Que por cierto, el tema de Zaidomin, que muchas veces como cuesta acordarse, Zaidomin viene de que mi nombre es Patricia Domínguez Díaz, sí. Pues Díaz al revés es Zaid y el Domin de mi primer apellido. Así wow, qué guay. En Zaidomin, pues tanto en redes sociales como en mi página web me puedes encontrar. Lo pondré de todas formas en la descripción, porque yo creo que de este episodio mucha gente seguramente le va a interesar y seguramente alguna que otra te contacte, la verdad. Claro que sí. Pues Patri, muchísimas gracias por este episodio tan guay que hemos tenido, ¿no? Yo creo que ha sido bastante interesante. Yo misma he aprendido y estoy segura que todas las personas que nos estén escuchando, seguro que también. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, que ha sido un placer esta charletilla, que siempre es bueno hablar de nutrición y sobre todo ayudar a aquellos corredores populares que disfruten de ese deporte que es tan potente. Exacto, y sobre todo no tener claro lo que tengo que hacer y lo que no, y que si tengo duda, por favor, vamos a buscar a un profesional especializado, que para eso estamos aquí, ¿no? Cada uno especializado en su área, y que no estamos aquí por gusto, que vamos a hacerlo y no quedarme con lo que mi amigo me recomienda o lo primero que veo por internet. Eso es clave, sí. Pues sí, muchas gracias, Patri. A ti, Rocío. Si te ha gustado el episodio, suscríbete para no perderte los próximos. Muchas gracias por estar ahí.